los daños que le ocasiona al medio ambiente y a la persona. En la misma forma, los ríos. Y acá nos encontramos entonces, señor presidente, que no solo hubo una descapitalización brutal de los recursos naturales de la Argentina, sino que además tenemos problemas que trascienden las jurisdicciones provinciales para constituirse en un problema de la nación. Con el mismo criterio que tenemos un código civil y un código de comercio y un código penal, debemos también, y existen algunos proyectos presentados en esta convención, sobre la necesidad ya de tener un código ambiental argentino. Señor presidente, voy a aprovechar los últimos minutos para referirme a comentarios o a argumentos que ayer se han dicho acá y hoy también. Esto de que el hombre no es el centro de la naturaleza, sino solo un elemento más del ecosistema, no resiste análisis y bueno, ya fue bastante rebatido. Yo creo que según las creencias o tenemos un concepto teocéntrico de la cuestión o antropocéntrico, pero no chivocéntrico o monocéntrico. Acá el hombre juega un rol importantísimo y es a quien debemos defender. Se mencionó también, y lo he anotado porque es importante, se dijo que esta Constitución Nacional es para los que están y para los que van a venir. Fíjese qué importante. E importante por la persona que lo dijo, el doctor Alfonsín. Si esto es así, si esto salió de su corazón, para los que están y para los que van a venir, aceptemos entonces que en este proyecto de la mayoría se incluya lo que estamos requiriendo. Nada más, señor. Tiene la palabra la señora convencional por la provincia de Buenos Aires, bloque Partido Justicialista, María Cristina Vallejos. El próximo orador es el señor convencional por la Capital Federal, bloque Frente Grande, José Escudero. Tiene la palabra, señora convencional. Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera hacer alusión a una carta que hemos recibido, creo que todos los convencionales constituyentes, de niños de una escuela primaria de Santa Fe, de sexto grado A y B de una escuela primaria de Santa Fe, que nos cuentan a todos los convencionales que forman un grupo ecológico y que están trabajando y estudiando el tema ecológico. Y dicen, señor presidente, frases que creo que nos conmueven a todos. Dicen, nuestra tierra nos está llamando y no la oímos, pero ella está sufriendo, con sus montes heridos, resecos y sus animales abatidos y en algunos casos extinguidos. Nuestros ríos y lagunas contaminados piden una oportunidad. ¿Se la daremos o seguiremos indiferentes? Y sigue hablando sobre dolor que sentimos todos. Es una hermosa carta y además tiene propuestas muy concretas que, como si los hubiéramos escuchado, hemos volcado en esta norma que contiene el despacho de la mayoría. Refleja, yo creo, esta carta, el sentir de todos los niños argentinos y también el sentir de los niños que fuimos y de los niños que vendrán. Es muy importante que destaquemos además que el objetivo de la norma que nuestra comisión trabajó, yo creo que los objetivos fundamentales que quisimos lograr fueron, en primer lugar, una mayor sensibilidad
y plena conciencia sobre el tema del medio ambiente. También la formación de una conciencia nacional acerca de la relevancia de este problema. Distinguir los problemas ambientales más críticos, sus causas y posibles soluciones. Todo esto lo discutimos en la comisión ampliamente. También hablamos de la necesidad de integrar los componentes naturales y culturales del medio ambiente. Hablamos de valorar los recursos naturales como componentes esenciales de la vida humana y de comprender la necesidad de lograr el equilibrio entre naturaleza y desarrollo. Y estos, señor presidente, son los objetivos que he ido leyendo casi textualmente, contenidos en el Programa de Educación y Preservación del Medio Ambiente del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación del año 91. Y esto también retoma esa carta que ya fuera mencionada acá del presidente Perón, en aquel momento desde el exilio del 23 de marzo del 72, desde Madrid, donde en su mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo, con motivo de celebrarse la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo, dijo al respecto: este no es un problema más de la humanidad, es el problema. Y digo también que el general Perón retomó estos conceptos en el discurso del 1 de mayo del 74, donde dijo que la lucha por la liberación es en gran medida lucha también por los recursos y la preservación ecológica, y en ella estamos empeñados. Y en ella seguimos empeñados, señor presidente. Hay dos lecciones importantes para los países en vías de desarrollo que aprendimos de los países más desarrollados. A raíz de las políticas que ellos implementaron, esas políticas de crecimiento económico, esas políticas de sociedad de bienestar, sin toma de conciencia de situaciones de deterioro ambiental. Y creo que es muy importante recalcar que para el futuro esta norma posibilita el trabajar políticas preventivas, sobre todo por las razones económicas y por las razones de irreversibilidad del deterioro que se está causando a la naturaleza. Y hay otro motivo por el cual yo creo que es muy importante esta norma, porque replantea el concepto de desarrollo con crecimiento económico y con equidad social, incluyendo el reconocimiento de la preservación ambiental. Así es que la Comisión Episcopal Argentina hace muy poco tiempo dijo que entre los medios para asegurar el decoroso nivel de vida, hoy es creciente el necesario cuidado del medio ambiente, citando a las conclusiones de la Conferencia de Obispos de Santo Domingo del 1992, donde se habla de una ética ecológica. La primera pregunta que yo creo que nos hicimos cuando empezamos a trabajar esta norma, pregunta honesta, porque había, no me acuerdo, pero más de 60 y pico de proyectos, fue cuál es la materia sustantiva ambiental de reconocimiento constitucional y cuál materia debíamos dejar para las leyes y para otras normativas. En ese sentido, todo el mundo coincidió en que había distintas estrategias constitucionales y así se habló de algunas constituciones como la de Brasil, Colombia o México, que contienen estrategias de detalle, que contienen lenguaje extendido. Y también se habló de otros textos constitucionales más cortos, enunciativos, como el de la Federación Rusa, como el de Guatemala, como el de Nicaragua. Y se mencionó el tema de los Estados Unidos, donde la Ley Nacional de Política Ambiental del año 69 es una ley escueta, pero a partir de allí empiezan las decisiones jurisprudenciales a trabajar en la materia. Yo creo que la propuesta nuestra está a mitad de camino. Digamos que tiene más que ver con la norma española, como se dijo acá, y con otras normas más modernas. Así es como que creo yo, se establecen lineamientos de lo que será la política ambiental en el país en el futuro, en el siglo
que viene, y luego se hace de forma más sucinta un simple enunciado de los grandes temas que tienen que ocupar luego al legislador. En el nivel internacional, este derecho está reconocido por la Declaración de Estocolmo, que ya cité, de Naciones Unidas del año 72, por la Carta Mundial de la Naturaleza del 82, normas también sobre derechos humanos en general, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 48 y los Pactos de Nueva York de 1966, y también las decisiones arbitrales internacionales en la materia. Todavía hoy, a nivel internacional, no hay una carta completa que contenga una codificación de estos derechos y deberes ambientales a nivel internacional. Hay directrices, que son las directrices emanadas, por ejemplo, de la Cumbre de la Tierra de 1992. Pero esto pone de manifiesto las dificultades para legislar sobre materia básica en este tema a nivel internacional, y también las dificultades que a raíz de nuestra norma se plantearán seguramente para el legislador en materia doméstica. Yo creo que la norma contiene también muy claramente una diferenciación en derecho al ambiente y el derecho del ambiente. Si tomamos el primer párrafo de la norma, vamos a ver cómo está hablando del derecho al ambiente, pero que esto no cabe ninguna duda que, como lo señalara brillantemente Alexander Keys, no cabe ninguna duda que el derecho del ambiente es una garantía, una actualización del derecho al ambiente, y así está entendido en los párrafos siguientes de nuestra norma este concepto. Es importante también explicar la idea del derecho y del deber de los ciudadanos al medio ambiente sano que contiene nuestra norma en su primer párrafo. Nuestra norma dice todos los habitantes y sigue. No cabe ninguna duda que cuando nos referimos a ello significamos la efectividad erga omnes de la norma. Estamos hablando de habitantes en el sentido más amplio de la palabra. Con respecto a la calificación del medio ambiente, recogimos antecedentes de la Constitución portuguesa del 76, donde se habla de un medio ambiente humano, de vida salubre y ecológicamente equilibrado, y también de la Constitución española, que habla de adecuado para el desarrollo de la persona. Nuestra propuesta entonces recoge estas dos corrientes. No hemos dejado sin mencionar el deber, ese deber que no es redundante establecer por la necesidad de proteger a las generaciones futuras. Tampoco nos olvidamos, señor presidente, de los sistemas de valor y perspectivas sobre hombre y medio ambiente del que ya tanto se ha hablado en esta convención. A veces hombre y medio ambiente van fuertemente unidos y otras no. Yo creo que las dos posturas más divergentes éticamente hablando, tanto la homocéntrica como la bio o ecocéntrica, están contempladas en nuestro proyecto y están interrelacionadas para el mejor entendimiento de esta norma y de los valores que contemplan al hombre y su desarrollo como persona, y a la tierra en su conjunto, que es donde éste se desenvuelve. Con respecto a las actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes y futuras, creo que simplemente vale la pena decir que hemos recogido el más moderno criterio del desarrollo sostenible. No es ni más ni menos que esa definición, sin mencionar por ahí la palabra, a lo que nos hemos estado refiriendo. Con respecto al daño ambiental y la obligación de recomponer, creo que lo más importante es plantear la superación que contiene la norma del principio, del viejo principio de quien contamina paga. La recomposición es una técnica cuyo grado de ejecución deberá ajustarse en la futura norma legal a la que remite el texto, a las posibilidades de llevarla a cabo en función de los intereses prioritarios en conflicto, pero además no es la única obligación que establece la norma, puesto que deja abiertos otros principios resarcitorios derivados de la ley y los códigos, al hablar de prioritariamente. Es muy importante también que recalquemos qué se entiende por utilización racional de los recursos naturales, no porque no haya sido ya explicitado acá, sino que creo
que es otra remisión más y sin duda en un sentido convergente a la de uso sostenido. Uno de los grandes progresos en estos últimos 20 años es justamente que entre la Conferencia Nacional de Naciones Unidas de Estocolmo y la Conferencia de Río de Janeiro es la integración en lo ambiental del concepto de las necesidades de desarrollo de los países y del hombre. Y en este sentido entendemos las palabras utilización racional de los recursos naturales. Con respecto al segundo párrafo de la norma, el Estado proveerá a la preservación del patrimonio natural y cultural. Diremos que preservación lo hemos entendido acá en el sentido más amplio del término, que se asocia al de conservación y comprende tanto el mantenimiento, la utilización racional, la restauración y el mejoramiento del entorno natural, y se utilizó la palabra preservación por cuanto esta es la palabra que la Ley 24.309 explícitamente define el tema al proponerlo como tema habilitado. Habla de preservación del medio ambiente. Debo decir también, como una aclaración, que cuando algún convencional mencionó que nosotros decíamos Estado proveerá y no garantizará, quiero dejar explícitamente aclarado que nuestro bloque y el despacho de la mayoría no intentó con esto reducir o minimizar la protección que el Estado debe dar a estos, tanto a los recursos naturales como al patrimonio natural y cultural. Es simplemente que consideramos que técnicamente era una mejor terminología, pero de ninguna manera debe entenderse como que el proveerá simplemente está diluyendo el concepto de protección que el Estado debe dar. Es importante también recalcar que estamos haciendo referencia al patrimonio cultural, por cuanto la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO ha definido, incluyendo en patrimonio cultural, tanto los monumentos como los conjuntos, como los lugares, paleontología, y también necesariamente tenemos que hablar de aquellos bienes culturales inmateriales. El patrimonio cultural, entonces, abarca toda esta amplia gama. Y tenemos que decir que lo incluimos explícitamente, señor presidente, porque en la Constitución española, donde no se incluyó patrimonio cultural, hubo una gran discusión doctrinaria al respecto y nosotros creímos entonces que era importante incluirlo explícitamente. Con respecto al término diversidad genética, creemos que en realidad está entendido en un sentido sinónimo a la biodiversidad o diversidad biológica, que en realidad es un concepto más amplio y abarca entonces a la totalidad de los genes, especies y ecosistemas de una región del mundo. Por lo tanto, nosotros ya en su momento vamos a hacer una propuesta para esta reforma. Debo también referirme al tema de la competencia legislativa de nación y provincias. Si me permite, señora convencional, su tiempo está vencido. Si me permite, señor presidente, simplemente termino, creo que es muy importante para dejar constancia en la versión taquigráfica del sentido de esta norma, por cuanto hay dos problemas muy serios en materia de competencia legislativa de nación y provincias. Uno es la superpoblación de normas y otro es el vacío normativo en esta materia. Nosotros pensamos que la norma apunta a ordenar estas dos situaciones, porque por un lado legisla sobre normas básicas nacionales, uniformando la normativa ambiental en todo el país para asegurar la igualdad ante la ley del artículo 16 de la Constitución Nacional, o sea, dar normas básicas. Pero al mismo tiempo se reconoce la facultad concurrente de las provincias, señor presidente, sobre el tema en el caso de vacío normativo y de necesidad de establecer localmente protecciones más estrictas. Creo que en el caso de vacío normativo, las provincias, y así lo hemos entendido, van a tener la facultad de legislar sobre la materia. En realidad tendría mucho más que agregar, señor presidente, pero creo que lo más importante es que termine también con esta carta que mandaron estos niños santafesinos, para que les confiemos, para que les confirmemos a ellos que confían en nosotros,
que les vamos a devolver la esperanza de vivir en una tierra en equilibrio, como nos piden. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, por lo menos agregué algunas cosas. Tiene la palabra el señor convencional por la Capital Federal, Bloque Frente Grande, José Escudero. El próximo orador es el señor convencional por la provincia de Catamarca, Bloque Partido Justicialista, Ricardo Moreno. 247, señor presidente. Ya está, señor convencional. Bien. Señor presidente, voy a tratar de hablar por menos tiempo que los 15 minutos asignados, en parte porque comparto la preocupación del convencional Aullero, que un debate demasiado largo de este tema o del núcleo que sigue después nos impide agregar en la Constitución temas importantísimos como los que hemos estado votando últimamente, que están realmente modernizando la vieja Constitución de 1853. Así que brevedad para que podamos tratar todo lo que hay que tratar, donde vienen temas de igual valor como por ejemplo derechos de los indígenas. 3 reflexiones. Primera reflexión, el tema ecológico se está politizando rápidamente. Creo recordar que en la reunión de jefes de ejércitos de las Américas de los 90 se planteaba el ecologismo como un tema subversivo, alguien llamaría de infiltrados. Esto revela la politización del tema, revela el tremendo interés intelectual del tema y, por ejemplo, se ejemplifica con cosas como las siguientes. La posición del convencional de Frente Grande, Juan Schroeder, de anoche, es diametralmente opuesta a la que podía tener, digamos, la Fundación Vida Silvestre. Así que estamos viendo realmente un parteaguas ideológico en el tema ecológico, lo cual yo veo bien, porque se deslindan los campos. Segunda reflexión, tanto el despacho de mayoría como el despacho en parcial disidencia de Frente Grande incluye 2 palabras que son iguales, pero cuya connotación puede ser un poquito diferente. Son las palabras educación ecológica y biodiversidad. ¿Cómo entendemos en el Frente Grande la educación ecológica? Voy a intentar de dar un ejemplo. Una forma de presuntamente dar educación ecológica es un póster en el cual una señora que barre la vereda se le dice, señora, usted contamina. Esta es una falsedad, es parte de la estrategia de echarle la culpa a la víctima por el daño social general. Echarle la culpa a la señora de que barre la vereda sin echarle agua primeramente al polvo significa colocar a la señora con su escoba al mismo nivel que la industria contaminante o que la elección del auto particular como medio de transporte a diferencia de otras alternativas. Esta forma de culpabilizar a la víctima tan usado me recuerda lo que pasó con el comienzo de la epidemia de cólera en la Argentina, cuando se decía la gente tiene cólera porque no se lava las manos, donde la gente que no tiene dinero ni para comprar comida ni acceso al agua, se le echa encima la culpa de no poder comprar jabón para lavarse las manos, culpabilizar a la víctima. Lo que vemos en el Frente Grande como educación ecológica es otra cosa. Voy a tratar de dar 2 brevísimos ejemplos. En la Argentina se mueren pingüinos empetrolados por una causa en el fondo ecológica. Los grandes petroleros lavan sus bodegas con agua de mar, echan el petróleo al agua, el petróleo diluye la grasa del pingüino, el pingüino muere, causa ecológica. En la Argentina mueren por año más o menos 10.000 niños por enfermedades fácilmente prevenibles o curables, causa también ecológica en el sentido amplio. Falta de agua potable, falta de comida en cantidad y calidad. Equiparar el pingüino empetrolado al chico muerto significa hacer una especie de falsa analogía. Yo suelo decir cuando estoy deprimido que por ahí los 10.000 niños muertos en silencio deberían vestirse de pingüinos empetrolados, con lo cual sospecho que Fundación Vida Silvestre les daría más prensa, pero de hecho mueren en general en silencio. Lo que quiero plantear es que una educación ecológica tiene que mencionar el caso aislado puntual del pingüino empetrolado y ojalá del chico muerto de hambre y falta de agua, pero también mencionar las causas estructurales que generan pingüinos empetrolados y que generan niños muertos de hambre. El caso aislado como ejemplo de una situación estructural. Y entonces, ¿por qué vivimos en una sociedad que por un lado genera pingüinos empetrolados y genera niños muertos de hambre? Trascender de la anécdota amarillista del periodismo a la causa sobredeterminante del caso aislado. Así que vemos la educación ecológica como no solamente la culpabilización de la víctima o la mención anecdótica del caso aislado, sino la causa estructural que funciona al interior de la sociedad, que debe mencionarse. Y si hablamos de causas realmente, no es que todos tengamos igual culpa. La señora que le barre la vereda
no tiene la misma dosis de poder que el industrial contaminante o que el fabricante de autos particulares que sabotea los medios de transporte colectivo. No es la misma responsabilidad, no es la misma causa. Diferenciemos quién tiene poder en la sociedad y quién no lo tiene. Tercera reflexión, la biodiversidad, palabra que figura en los dos dictámenes. La vida humana en el planeta tiene 3.000 millones de años, que son unos cuantos años. La biodiversidad es la defensa de la naturaleza para mantener la supervivencia de las especies a través del mecanismo de selección natural. Existe una fuerte tendencia en la sociedad que también debe analizarse a disminuir la biodiversidad, por ejemplo, en agricultura. El paquete de agricultura presuntamente moderna, que es semilla híbrida, fertilizante, plaguicida y riego con combustible fósil, disminuye la biodiversidad. Y entonces, al crear un nicho ecológico muy pequeño, aumenta enormemente el riesgo de que un agresor afecte este núcleo reducido en un núcleo amplio y provoque un daño a largo plazo. Aquí quiero señalar la diferencia entre las estrategias de maximización del lucro, que yo asocio al capitalismo cortoplacista, y la estrategia de la vida en el planeta Tierra, que supone la defensa de la biodiversidad con un horizonte ecológico que es mucho mayor que los balances anuales o quinquenales de las compañías. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra la señora convencional Clara Cervini de García, Bloque PJ, Provincia de Buenos Aires. El próximo orador es el señor convencional por Santa Fe, Bloque Modín, Víctor Repeto. Señor presidente, señores convencionales, he solicitado la palabra para hacer simplemente algunas breves reflexiones sobre los fundamentos del proyecto de medio ambiente que está en tratamiento. E iniciaría mi exposición haciendo una pregunta. ¿Podían los convencionales de 1853 advertir sobre una cuestión que emerge de los cambios y vaivenes de la sociedad moderna, como es el tema del medio ambiente, hijo pródigo de los tiempos modernos? La respuesta pareciera obvia. No obstante, me gustaría enmarcar el tema. Los constituyentes de 1853 privilegiaron en primer término los intentos por la sanción de las ideas liberales que primaban la época, pero también se preocuparon por el desarrollo de esta pampa húmeda que a finales del siglo se convirtió en la pampa gringa, en la pampa gallega, en última instancia en la pampa europea. Es decir, que pareciera que el tema se circunscribía a ver cómo se ocupaba el medio ambiente de la República Argentina ante la abundancia y riqueza de los recursos naturales que en última instancia eran el desideratum de estas inmigraciones europeas. Pero hoy, el deterioro del medio ambiente, ocasionado por el daño que acompaña de ordinario la industrialización, el proyecto tecnológico y el desinterés ciudadano perjudica a todos por igual, aunque en distinta medida según las circunstancias. Depredando la naturaleza, afectando el equilibrio ecológico y desmejorando la calidad de vida, se afecta, en síntesis, la salud y aún la vida misma, es decir, se lesiona el más importante atributo de la persona. Todos sabemos mucho, o mejor dicho, sabemos que mucho se ha escrito y debatido sobre el tema. Algunos reflejando una íntima concepción de la defensa del ser humano, otros
con el interés prioritario de conservar la naturaleza misma. Y en esto quiero puntualizar, señor presidente, que si bien el bien jurídico tutelado es el ambiente, lo es en tanto y en cuanto afecta al hombre como ser supremo de la creación, aun cuando reconozcamos que ha sido el mismo hombre quien ha comenzado la destrucción de su hábitat. En este sentido, quiero recordar que el peronismo fue un verdadero precursor, que el peronismo fue el movimiento político que abrió el camino en la Argentina de la defensa del ambiente y la preservación de los recursos naturales. Ya el general Perón expresó en el Congreso de la Productividad de 1952 la idea que había que cuidar los recursos naturales y humanos de la sociedad argentina. Y cuando 20 años más tarde se dirigió a las personalidades reunidas en el destacado Foro de Estocolmo de 1972, les decía que estaban ocupándose loablemente de uno de los temas más caros para la humanidad. Afirmaba Perón entonces que los bienes de la naturaleza no se pueden reemplazar y precisamos nuevas técnicas y nuevas tecnologías de producción y modalidades de consumo que disminuyan al mínimo indispensable la contaminación ambiental, que necesitamos en definitiva un hombre nuevo propio de las nuevas sociedades de desarrollo en el planeta. También, un par de años después, expresó el general Perón en el mismo sentido, otorgándole a su prédica un inevitable localismo cuando desgranó en la Asamblea Legislativa de 1974 idénticos conceptos, idénticas ideas, fuerza en la materia que nos ocupa. Por lo que acabamos de recordar, señor presidente, esta postura a lo largo de varias décadas se ha bregado por el reconocimiento expreso de este derecho humano al que queríamos ver plasmado en un texto legal que cabalmente reflejara la problemática que afronta el mundo moderno en relación a la utilización racional de los recursos naturales, al patrimonio ambiental y al mejoramiento de la calidad de vida. Este ha sido el concepto medular y el hilo conductor a lo largo de la fundamentación del proyecto que estamos analizando. Hoy vemos con gran satisfacción que, fruto del arduo trabajo que todos realizábamos en la comisión, hemos podido lograr este artículo nuevo en nuestro texto constitucional. Podríamos decir entonces que hemos logrado el propósito deseado, como lo es el reconocimiento expreso del derecho que tiene todo habitante a un ambiente sano. Pero personalmente, señores convencionales, pienso que no es suficiente. No debemos sentir la satisfacción de la meta final, sino todo lo contrario. Esto debe ser el punto de partida, el gran desafío de asumir el compromiso de luchar y conseguir el efectivo cumplimiento de lo que se expresa en esta nueva Constitución. Este debe ser el comienzo de un largo camino para efectivizar y garantizar estos preceptos, para dar vida real a esta nueva letra. Por ello, los invito a todos los aquí reunidos a no dar por concluido nuestro objetivo, porque el derecho no existe por su sola enunciación, así como no es solamente el Estado quien debe reconocer y garantizarnos un ambiente sano, porque la sanidad y la salubridad del medio depende de todos y de cada uno de nosotros. Debemos asumir que la naturaleza toda es un bien agotable y debemos respetarla y tratar de armonizar
su uso y conservar su capacidad de renovación. La historia de la humanidad, señor presidente, ha sido la conquista de la naturaleza. A partir de ahora será la del cuidado y reconstrucción de ella. Estoy absolutamente convencida que la concientización social será el pilar y el motor que logrará hacernos responsables de nuestro patrimonio ambiental y quien nos recuerde la enorme importancia que reviste predicar con el ejemplo. Porque al inculcarle a nuestros hijos una preocupación ambientalista, no solo lograremos el efecto multiplicador que ello conlleva, sino fundamentalmente le estaremos dando una noción de solidaridad y respeto por el otro. Porque debemos coincidir que el cuidado del ambiente no es una cosa aislada y debe estar presente en todos los temas. Debe ser una pauta moral más, como la noción del bien y del mal, que poco a poco y sin darnos cuenta vamos impartiendo a nuestros hijos. Por eso, y para terminar, una última reflexión. Cuidemos la naturaleza, porque preservar y defender al ambiente es una propuesta por el sí. Sí a la vida, un sí a la defensa de nuestros bosques y praderas, de nuestros suelos y aguas, de la flora y de la fauna de nuestro paisaje. Pero fundamentalmente, un sí al desarrollo integral del hombre que le permita optimizar su calidad de vida. De nosotros depende, y apuesto a que juntos podemos lograrlo para nosotros y para las generaciones futuras. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor convencional por la provincia de Santa Fe, bloque Modín, Víctor Repeto. No se encuentra. Tiene la palabra la señora convencional por la provincia de Corrientes, bloque Pacto Autonomista Liberal, Ana María Pando. El próximo orador es el señor convencional por Córdoba, bloque UCD, Roberto Cornet. Señora convencional. Señor presidente, señores convencionales, estamos convocados por el artículo 3, inciso K de la ley 24.309, que nos da como norte el medio ambiente. Entonces, como esa indicación fue realmente amplia, con la misma respuesta hubieron en cantidad de proyectos y también, ¿por qué no?, en su contenido y el derecho que querían preservar. El medio ambiente, que es uno de los afectos más caros a los sentimientos de todos los seres, está enraizado en nosotros a través de los años de la humanidad y consecuentemente con la historia y el progreso que ello deviene. En todas las exposiciones que hemos escuchado, nos hemos nutrido, hemos obviamente aprendido, porque realmente hubo investigación, hubo análisis y fundamentalmente cada uno está luchando por lo que piensa, por lo que siente, de acuerdo a sus convicciones. Todas son muy respetables y coincidimos en que como tema central
el hombre es el bien jurídico protegido más alto por el cual nosotros debemos procurar la mejor calidad de vida. En 1853, con su reforma en 1860, tenemos un atisbo de consagración a través de los derechos implícitos. En 1957, con el artículo 14 bis, tenemos también otra comprensión de lo que es el derecho a vivir en un ambiente sano. Y cuando decimos vivir en un ambiente sano, estamos hablando del contenido y del marco de ese artículo, que es una previsión social digna para todos, en el trabajo, en la vida social, en la vida familiar, en la cultura y en el marco de la competencia. Luego fue preocupación en las distintas cumbres de Río, de Estocolmo. Nuestro Código Civil, en el artículo 26-18, ya hace también una previsión cuando establece el resarcimiento del daño. El Código Penal también, cuando habla sobre la contaminación de las aguas y otra tipificación en el 181 y en el 200. Eso quiere decir, señor presidente, que los hombres que nos precedieron y fueron los responsables de dictarnos las leyes marcos, todos procuraron enmarcar nuestras normas de vida para preservar lo que no es de uno, lo que es de todos. Lo que llamamos como un derecho moderno, el de los intereses difusos, el de la colectividad, el de los habitantes del mundo, los del planeta Tierra, que tanto defendemos y que tenemos la obligación de no sobrecargarlo para que todos podamos gozar y disfrutar de él. Hace más de 20 años, la primera declaración de derecho ambiental de la Argentina ya hizo una recomendación y un reclamo para que este derecho esté comprendido dentro de nuestra Carta Magna. Las constituciones provinciales modernas ya lo receptan. Hay más de 7 en el constitucionalismo provincial. Y bueno, ahora tenemos nosotros la oportunidad para establecer qué es lo que nosotros queremos realmente preservar. ¿Queremos preservar el hombre? Sí, escuchamos en todas las alocuciones. También al medio ambiente. Y luego nos hacemos el interrogante si preservando a esos dos bienes tutelados estamos de choque con la industria, con el progreso, con la mano de obra desocupada y por la que tanto clamamos todos. Escuchamos encendidos discursos donde defendían
una y otra posición. Algunos encontraron, por lo menos a mi parecer, el justo equilibrio que es, pienso, la obligación de un constituyente. Y digo así porque cuando estamos dictando normas que van a significar una guía para el Congreso de la Nación y las legislaturas provinciales, no podemos volcar marcos ideológicos ni plataformas de gobiernos que fueran a nuestro gusto o a nuestro parecer las ideales para un programa de gobierno. Yo respetuosamente creo, señor presidente, que en esta materia debemos ser lo más omnicomprensivos de lo que deseamos tutelar, que es el medio ambiente, su respeto, el hombre, el mundo que los rodea y fundamentalmente el progreso. Si nosotros somos lo suficientemente sabios para encontrar esa fórmula, yo creo que como constituyentes hemos cumplido con nuestra obligación. Sería realmente bastante insuficiente si nos volcaríamos por una de las dos tendencias, si por la que se inclina exacerbadamente al cuidado extremo del medio ambiente, aislándose de las fuerzas de la producción, o viceversa. Pero en ninguno de los dos lineamientos debemos olvidar al hombre. Y cuando decimos al hombre, obviamente, decimos al hombre desde su origen. Las fuerzas provinciales tenemos nuestro proyecto. Un proyecto que no tiene grandes diferencias de choque con el de la mayoría. Otros acá ya han expresado cuál sería, no sé si la condición, pero sí el agrado para nosotros apoyar el que en este momento se está poniendo a consideración como proyecto de la mayoría. ¿Y por qué decimos así, señor presidente? Porque estamos seguros que todos los aquí presentes queremos la mejor calidad de vida, no solo de los nacidos, sino también de las personas por nacer. Queremos un buen hábitat para el niño, queremos un buen hábitat para la madre y queremos condiciones dignas para determinados momentos de la vida de ese niño y de esa madre. Y eso no significan posturas extremas, significan apoyo a calidades de vida que no son ni más ni menos que una seguridad social y una prevención a un futuro con dignidad. La Confederación Argentina de Medio Ambiente nos ha mandado, creo yo, a todos los constituyentes 3 premisas con las cuales se vería esa institución bien representada en sus intereses si esta constituyente abriga en la fórmula. Y realmente, señor presidente, yo creo que lograr esos preceptos no es difícil, porque nos están pidiendo un ambiente sano y equilibrado para todos,
sin exclusión. Reino animal, reino vegetal, personas nacidas, personas por nacer. El deber de cumplir y de no omitir, que significa el derecho de ejercer sin agredir. Y como tercer elemento, las leyes marcos. Yo creo que si nosotros, en una cláusula que no necesariamente deba ser extensa, comprendemos los tres elementos que en una Constitución debemos condensar. Y luego le dejamos en libertad a los gobiernos, le dejamos en libertad, obviamente, a las legislaturas provinciales y a los partidos políticos para que libremente, cuando expongan sus programas de gobierno dentro de este marco constitucional, puedan ofrecer a cada uno de los argentinos mayor o menor derecho protegido según su filosofía partidaria. Entonces estamos respetando a los que más quieren preservar el medio ambiente, a los que más quieren preservar a las fuerzas de la producción. Pero no nos encorsetemos en un texto extremadamente rígido donde no le va a poder dar vuelo a los programas de gobierno conforme a lo que el país necesite en cada momento. Yo confío en que todos los que aquí estamos queremos esa síntesis, hombre, en toda su dimensión, la naturaleza y el progreso, y luego la responsabilidad de los gobiernos, los políticos y el futuro, que es ni más ni menos lo que queremos preservar. Muchas gracias, señor presidente. En el momento que fuera llamado, el convencional Repetto había salido momentáneamente. El convencional Cornet me hizo saber, por haber sido anunciado su palabra, que él le cedía gustosamente el lugar al convencional Repetto, quien quede en uso de la palabra, siendo el próximo el convencional Cornet. 204. Señor presidente, cuando tratamos las cosas que nos compiten a los hombres y a nuestro medio ambiente, o sea, lo que se denomina el ecosistema, y previamente quiero hacer alguna consideración al respecto, es decir, yo no soy un especialista en el tema, sencillamente creo que esto tiene que estar basado en un concepto muy práctico que es el sentido común. Y acá se ha hablado de la ideologización del tema y por eso quiero hacer algunas precisiones. Si todavía hay mentalidad para abonar el pensamiento del artículo 2513 del Código Civil, antes de su reforma por la ley 17.711, que acordaba la facultad al dueño de la propiedad de desnaturalizarla, degradarla o destruirla. Si nos basamos en ese concepto, vemos que estamos desubicados en el tiempo y en el espacio, ya que cuando fue redactado esto, no existían esas condiciones de degradación, es decir, no existían las condiciones de degradación que estamos en la actualidad viviendo. Y hay dos puntos que creo que son fundamentales en ese contexto ligado al tema del sentido común.
Una es la preservación del material genético, de nuestros recursos, de nuestros bosques naturales, de nuestros parques nacionales. Y el otro tema fundamental en el desarrollo de la construcción de esta patria, que es el recurso suelo como elemento de preservación de una Argentina agroexportadora. Y vemos, señor presidente, que acá se ha hablado de intereses difusos y de los derechos difusos, mejor dicho. Y creo que hay intereses difusos e ideas difusas. El convencional Schroeder del Frente Grande, para entrar en el problema de la ideologización, hace un planteo donde fundamentalmente nos llena de datos y de información para desinformarnos, porque no se preservan fundamentalmente por las concepciones eurocentristas de su ideologización, que impiden que analicemos nuestro ecosistema, porque nosotros los hombres somos parte principal y dominante del ecosistema en el cual vivimos. Nos damos cuenta que esa concepción eurocentrista determina que se analicen las cosas no desde un punto de vista auténticamente nacional, sino muy por el contrario. Yo diría que resumiendo con algo que decía el general Perón, hacen como los teros, gritan por un lado y ponen los huevos en otra parte. Esa es la concepción práctica de la izquierda argentina y de los sectores socialdemócratas que, ligados a proyectos dominantes, han impedido el desarrollo argentino ligado a los sectores más autoritarios y más retardatarios del desarrollo económico nacional. Señor Y hablan de convencional, franceses. respeto, le pide una interrupción el señor convencional. No puedo, hasta que no termine, no puedo porque realmente es largo. Después, si puedo sintetizar más, le voy a agradecer. Continuando en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. convencional. Por eso, la defensa, y en un despacho que nosotros hicimos, decíamos que no podrán ser enajenados del patrimonio nacional ni sometidos a políticas extranacionales. En un despacho que nosotros habíamos presentado en esta convención. Por eso consideramos que es necesario aclarar los conceptos y hacerlo sobre la base de nuestras realidades. Y yo voy a tomar 4 puntitos nada más. Por ejemplo, que hemos perdido como dominio de material genético. Estamos muy cerquita de Coronda. El argentino que pueda conseguir frutilla corondina se lleva un premio. Nos han robado la frutilla corondina y estamos trayendo plantines de Estados Unidos porque no tenemos material genético propio. El tomate plata, que era un tomate hecho por un gringo de La Plata, que durante mucho tiempo había ido mezclando variedades de tomate y logró un tomate muy rico que era chatito, que permitía el encajonado, la practicidad del encajonado. No existe más, tenemos ese tomate redondo que no tiene ni jugo y no tiene gusto a nada, material genético americano. El sorgo negro, el tradicional sorgo negro del norte, nos robaron toda la semilla de sorgo negro como material fundacional para los híbridos que ahora tenemos que pagar royalty para poder tener semilla de sorgo, es decir, forraje
en grano para nuestro ganado. Y ahora se están llevando los maíces del Perú y del altiplano boliviano para poder reinjertar y reintroducir ese material genético natural que viene de muchos siglos de lograr condiciones genéticas de perdurabilidad, porque ustedes muy bien saben que en la medida que se van haciendo los cruzamientos para incentivar actitudes de mayor productividad, se van debilitando los elementos y son más fácil atacables por elementos patógenos, hongos, virus, etcétera, etcétera. Esos son los elementos que la sociedad argentina, y cuando yo hablaba del sentido común, cuando hemos tenido elementos, recursos naturales, cuando hemos tenido vías de navegabilidad que no podíamos manejar, la sociedad argentina y los gobiernos argentinos tuvieron la precaución de ponerlo bajo la tutela del Estado Nacional. Es decir, desencillábamos hasta que aclaraba. El sentido común impone que los recursos naturales no renovables estén en manos del Estado Nacional hasta tanto tengamos el capital y la fuerza necesaria para el desarrollo y poner en igualdad de condiciones al capital extranjero, al capital nacional en el desarrollo de nuestras fuerzas productivas. Porque si no, estamos haciendo como los teros, estamos cantando en otro lado, pero alguien se va a venir a robar los huevos. Ese es un punto. El otro punto es el que me toca muy de cerca y que está ligado al tema de la tierra y ligado fundamentalmente a ese concepto que fijaba el Código Civil, que por suerte fue modificado también con la Constitución del 49, cuando se le daba a la tierra un concepto de función social. Hay una famosa expresión que tenemos nosotros en Federación Agraria que decimos que la tierra no nos pertenece, sino que se la pedimos. La norma que contiene el despacho de la mayoría refleja, yo creo, esta carta, el sentir de todos los niños argentinos y también el sentir de los niños que fuimos y de los niños que vendrán. Es muy importante que destaquemos además que el objetivo de la norma que nuestra comisión trabajó, yo creo que los objetivos fundamentales que quisimos lograr fueron, en primer lugar, una mayor sensibilidad y plena conciencia sobre el tema del medio ambiente. También la formación de una conciencia nacional acerca de la relevancia de este problema. Distinguir los problemas ambientales más críticos, sus causas y posibles soluciones. Todo esto lo discutimos en la comisión ampliamente. También hablamos de la necesidad de integrar los componentes naturales y culturales del medio ambiente. Hablamos de valorar los recursos naturales como componentes esenciales de la vida humana y de comprender la necesidad de lograr el equilibrio entre naturaleza y desarrollo. Y estos, señor presidente, son los objetivos que he ido leyendo casi textualmente, contenidos en el Programa de Educación y Preservación del Medio Ambiente del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación del año 91. Y esto también retoma esa carta que ya fuera mencionada acá del presidente Perón, en aquel momento desde el exilio del 23 de marzo del 72, desde Madrid, donde en su mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo, con motivo de celebrarse la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo, dijo al respecto: este no es un problema más de la humanidad, es el problema. Y digo también que el general Perón retomó estos conceptos
en el discurso del 1 de mayo del 74, donde dijo que la lucha por la liberación es en gran medida lucha también por los recursos y la preservación ecológica, y en ella estamos empeñados. Y en ella seguimos empeñados, señor presidente. Hay dos lecciones importantes para los países en vías de desarrollo que aprendimos de los países más desarrollados. A raíz de las políticas que ellos implementaron, esas políticas de crecimiento económico, esas políticas de sociedad de bienestar, sin toma de conciencia de situaciones de deterioro ambiental. Los daños que le ocasiona al medio ambiente y a la persona. En la misma forma, los ríos. Y acá nos encontramos entonces, señor presidente, que no solo hubo una descapitalización brutal de los recursos naturales de la Argentina, sino que además tenemos problemas que trascienden las jurisdicciones provinciales para constituirse en un problema de la nación. Con el mismo criterio que tenemos un código civil y un código de comercio y un código penal, debemos también, y existen algunos proyectos presentados en esta convención, sobre la necesidad ya de tener un código ambiental argentino. Señor presidente, voy a aprovechar los últimos minutos para referirme a comentarios o a argumentos que ayer se han dicho acá y hoy también. Esto de que el hombre no es el centro de la naturaleza, sino solo un elemento más del ecosistema, no resiste análisis y bueno, ya fue bastante rebatido. Yo creo que según las creencias o tenemos un concepto teocéntrico de la cuestión o antropocéntrico, pero no chivocéntrico o monocéntrico. Acá el hombre juega un rol importantísimo y es a quien debemos defender. Se mencionó también, y lo he anotado porque es importante, se dijo que esta Constitución Nacional es para los que están y para los que van a venir. Fíjese qué importante. E importante por la persona que lo dijo, el doctor Alfonsín. Si esto es así, si esto salió de su corazón, para los que están y para los que van a venir, aceptemos entonces que en este proyecto de la mayoría se incluya lo que estamos requiriendo. Nada más, señor. Tiene la palabra la señora convencional por la provincia de Buenos Aires, bloque Partido Justicialista, María Cristina Vallejos. El próximo orador es el señor convencional por la Capital Federal, bloque Frente Grande, José Escudero. Tiene la palabra, señora convencional. Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera hacer alusión a una carta que hemos recibido, creo que todos los convencionales constituyentes, de niños de una escuela primaria de Santa Fe, de sexto grado A y B de una escuela primaria de Santa Fe, que nos cuentan a todos los convencionales que forman un grupo ecológico y que están trabajando y estudiando el tema ecológico. Y dicen, señor presidente, frases que creo que nos conmueven a todos. Dicen, nuestra tierra nos está llamando y no la oímos, pero ella está sufriendo, con sus montes heridos, resecos y sus animales abatidos y en algunos casos extinguidos. Nuestros ríos y lagunas contaminados piden una oportunidad. ¿Se la daremos o seguiremos indiferentes? Y sigue hablando sobre dolor que sentimos todos.
Es una hermosa carta y además tiene propuestas muy concretas que, como si los hubiéramos escuchado, hemos volcado en esta